En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Queridos amigos, estamos con un viejo amigo de esta casa, a quien mucho estimamos y respetamos, que viene de un país al que amamos entrañablemente. La Argentina es un gran país, pero puede ser uno de los países peor administrados y manejados del mundo. Vienen elecciones. ¿Qué va a pasar? La señora Cristina Fernández de Kirchner ya tiene su candidato. ¿Qué va a hacer la derecha? ¿Va a estar unida? ¿Podrá ganar las elecciones? Necesita ganarla y hacer un programa de gobierno positivo que salve a la Argentina de la crisis enorme en la que está. En inflación apenas le gana a Venezuela. Qué consuelo. Nicolás Márquez, muy buenos días. Buen día, doctor. Qué gusto saludarlo y conversar con usted luego de prolongado paréntesis. Un placer personal. Gracias. Bueno, pues un gran placer para nosotros y cuénteme cómo va la política en Argentina, porque pues las cosas van muy mal si uno se atiene a las cifras. Argentina ahora le está pidiendo a los Estados Unidos socorro para que le ayude a negociar con el Fondo Monetario Internacional. Argentina tiene una inflación desbordada, la que nos consta sucede cada cierto tiempo porque no suelen manejar bien la economía. Dentro de este panorama, ¿cómo se ve el proyecto político de la derecha para las próximas elecciones, Nicolás? Bueno, mire, doctor, acá ocurrió una suerte de escenario bastante extraño que no se veía desde el último medio siglo, que es el siguiente. El kirchnerismo fue, de alguna manera, representó al peronismo en los últimos 20 años en una versión izquierdizante en coincidencia con lo que se venía viendo en la región, el socialismo del siglo XXI y todas estas tendencias del cual el kirchnerismo fue y es parte. Pero hay una derechización sociológica porque la gente se ha hartado del populismo, del estatismo, del verso progresista. La gente, a raíz del envilecimiento institucional, del empobrecimiento generalizado, de la inflación, del narcotráfico, de la corrupción, y bueno, la gente empieza a ver, hartarse, y entonces apareció en escena un sujeto, un outsider, Javier Milei, que con un partido muy improvisado, muy sacado de apuro, empezó a disputarle el poder a los dos partidos tradicionales o a las dos alianzas tradicionales. Una es el peronismo / kirchnerismo y la otra es Juntos por el Cambio, que es el viejo espacio que en su momento inauguró Macri. Con la particularidad de que la dueña del kirchnerismo, que es Cristina Kirchner, no va como candidata porque no gana. El actual presidente de la Nación, Alberto Fernández, no va por la reelección porque no gana. Y el expresidente Macri, el dueño de Juntos por el Cambio, no aspira a la presidencia porque no gana, porque han hecho malos gobiernos. Más allá de que siempre gobernó el kirchnerismo, a excepción de un solo intervalo donde él fue presidente. Entonces aparece la figura de Milei, y la figura de Milei es como que genera un escenario tripartito. ¿Milei qué es? Es un libertario con características estéticas y con características incluso verbales muy beligerantes, muy combativas, muy antisistema, sin experiencia política, que se lanzó y que de repente empezó a amenazar ante la posibilidad de que en las primarias que se van a dar en agosto, él puede ingresar. De manera tal que no se sabe bien quién va a ingresar de los tres partidos. Van a ingresar dos, obviamente, ¿no? Las primarias sirven como una gran encuesta. Después vienen las elecciones generales y de ahí que nadie va a ganar el balotaje, esto lo dicen todos. De ahí los dos primeros irán a un balotaje que se suscitará en noviembre. Ahora, el kirchnerismo puso el candidato más a la derecha posible, porque primero había puesto al hijo de un terrorista desaparecido, un hombre muy emblemático del folclore kirchnerista, pero no medían las encuestas. Y 24 horas antes del cierre de listas pusieron al más moderado posible, que es el actual ministro de Economía,
que si bien no es indicado como alguien de izquierda, es muy difícil ser candidato con 50% de inflación, 20% de indigencia, 50% de gente bajo la zona de pobreza, en definitiva un fracaso económico sonoro. Después del lado de Juntos por el Cambio, que sería el partido tradicional que encabeza Macri formalmente, pero políticamente ya no, o electoralmente ya no, hay dos candidatos. Uno Rodríguez Larreta, que es el actual intendente de la ciudad de Buenos Aires, y el otro sería una mujer, Patricia Bullrich. Esta última está más a la derecha que el primero, y o sea que tiene más chance de ganar la interna de Juntos por el Cambio. Y después está la figura de Milei. Y al mismo tiempo, el gobierno, que es un gobierno de izquierda, puso la figura menos izquierdista posible. O sea que en esta disputa con final abierto hay un corrimiento del centro hacia la derecha. Yo, por mi parte, más allá del resultado, obviamente lo que más quiero es que la banda de mafiosos que es el oficialismo, de un paso al costado, sea quien sea, y todo indica que no van a poder retener el poder. Pero yo no los subestimo, son gángsters, tienen escrúpulos, manejan las elecciones, manejan el clientelismo, manejan el aparato estatal, compran los votos, son gente que no se caracteriza por tener escrúpulos ni ningún vicio institucionalista. Así que hay un final abierto, y además esta última incorporación, que es la de Sergio Massa, el actual ministro de Economía, era una novedad, porque el kirchnerismo esperaba a alguien, el kirchnerismo puro y duro esperaba un candidato más representativo de lo que ellos siempre fueron, amigo de los guerrilleros, amigo del socialismo del siglo XXI, amigo en fin, de las dictaduras de izquierda de América Latina, y sin embargo pusieron a alguien que no representa eso, aunque sea un pésimo ministro de Economía, ¿no? Así que digamos que vamos a padecer una contienda en donde por lo menos en el plano discursivo no vamos a ver a ningún candidato de izquierda con posibilidades de competir, porque los tres espacios se han derechizado, probablemente porque Javier Milei tuvo mucho que ver con eso, cambió la agenda del debate y es muy seguido y muy querido en la opinión pública juvenil sobre todo. Javier Milei, me refiero al outsider que representa una alianza libertaria conservadora, que está muy alineada con Vox, con Meloni, con Cast en Chile, con Bolsonaro. O sea, él representa a la derecha en Argentina, algo inusual, porque la derecha en Argentina siempre fue minoritaria e impopular. Bueno, yo no sabría cómo decírselo, pero hablar del izquierdismo de Perón es como una contradicción en los términos, ¿no? ¿Dónde pasó Perón toda la época de su exilio? ¿De quién era íntimo amigo Perón toda la vida? ¿Dónde fue a parar la fortuna de Perón? ¿Al izquierdismo? ¿Era procomunista Perón? No, lo que pasa es que Perón era un hombre, su formación ideológica él la ha confesado, data del año 38, mire a dónde nos tenemos que ir, doctor, cuando él fue agregado militar en Italia, en plena época mussoliniana, y volvió con esas ideas, y después las implementó durante 10 años de una tiranía que hubo que sacarla a la fuerza, con un corporativismo estatista, incluso tardío, porque él ingresa al poder en el 46, cuando ya el nazifascismo ya no había perdido la guerra, bueno, pero más allá de eso, el peronismo es un movimiento en donde su propio líder nunca tuvo escrúpulos cuando tuvo que apoyar a la guerrilla izquierdista estando él en España para que acá arme una guerra civil y que ese descontrol y esa violencia política le sirviera a él como caldo de cultivo para poder regresar, lo hizo. Perón siempre tuvo conductas, en su fuero íntimo yo lo considero un hombre propenso al fascismo, pero en la praxis concreta era un hombre sin ningún escrúpulo. De ahí que haya surgido lo que se conoce como el peronismo de izquierda o el peronismo ortodoxo. El peronismo no tiene ninguna seriedad, a ver, Borges decía que peronista es todo aquel que se dice peronista para llegar al poder. Como históricamente han tenido un enorme caudal electoral, cualquiera que quiere vivir de la cosa pública y meterse para llegar al poder,
se dice peronista, se mete ahí adentro y tiene más chances porque es un partido populista, clientelar, que abusa de la pobreza, que trafica pobreza, que extorsiona pobreza con planes sociales a cambio del voto. Entonces es fácil hacer carrera política dentro del peronismo independientemente de los gustos ideológicos personales. Así que, bueno, así como Menem fue un gran privatista y un amigo del consenso de Washington de origen peronista en los años 90, cuando había caído el muro de Berlín, cuando veía otra corriente, otra tendencia en América Latina, bueno, en las nuevas formas que se dieron a partir del siglo XXI, el peronismo en manos del kirchnerismo, secuestrado por el kirchnerismo, se recostó dentro de este furor bolivariano, ¿no? Que si bien se está apagando en muchos lugares, todavía se conserva, bueno, con resultados a la vista, el país devastado, pero ahora ponen un candidato más hacia el centro, como para no, porque han perdido mucho consenso en la opinión pública. Tanto es así que en las últimas elecciones, en el año 2021, el peronismo hizo la peor elección de su historia, que no obstante sacó el 30% de los votos, pero históricamente siempre están cerca del 50%. Nicolás, usted nos dio una cifra que nos dejó en suspenso, porque siempre tuvimos en los últimos días la noticia de que la inflación en Argentina rondaba el 100%, y usted nos dijo que la inflación estaba en el 50%. ¿Mejoró tanto en un ratico? Bueno, la inflación anualizada es del 114, pero como todos los meses se incrementa, si tomamos en cuenta el último mes y lo anualizamos, el último mes de inflación anualizado nos lleva al 150. Ah, 150. Es que le entendí que la inflación era del 50 y dije, no, pues han mejorado muchísimo. Qué horror. No. Ya de 114 esto confirmado por el propio gobierno. Ahora, si tomamos el último mes, que ha sido el más alto, y lo anualizamos, suponiendo que el último mes se mantiene constante, llegamos al 150. O sea, es un increyendo. Eso se llama hiperinflación, y eso no lo ha manejado nadie en ninguna parte. Y entonces bueno, hemos por visto eso, la noticia. Sí, perdóneme. Adelante. No, que muchos dicen que si bien Massa es el candidato menos impresentable del gobierno, porque después tienen otros que quieren la reforma agraria, revoluciones socialistas, caducas, setentistas, y entonces eso no medía. A último momento pusieron al ministro, pero a este ministro que no es de izquierda, pero bueno, es un personaje caracterizado por sus piruetas ideológicas, por sus vaivenes, inconsecuentes, sin escrúpulos, pero no es vinculado con la izquierda. Ahora, y es un hombre muy sagaz y muy astuto, pero llevar como candidato, como propuesta de cara al futuro, a alguien que es el responsable del 150% de inflación, convengamos que no es el candidato, digamos, más atractivo para ofrecerle a la opinión pública, sobre todo a los que la están pasando realmente mal, que son las principales víctimas de la inflación, que como sabemos son los sectores pobres y que en Argentina son masivos. Argentina podría darle de comer a todo el continente. La pampa húmeda argentina es un regalo de Dios, infinito, casi infinito en su potencialidad productiva. Argentina tiene mares ricos, Argentina, bueno, ahora tiene una propuesta energética enorme en sus nuevos hallazgos. Argentina lo tiene todo. ¿Cómo puede ser pobre? ¿Cómo puede haber niños que se mueren de hambre en la Argentina? Eso es un contrasentido absoluto. Nicolás, no puede seguir siendo así las cosas. Argentina tiene que cambiar, Argentina tiene que ser leal con el compromiso que tiene con Dios, que le dio la tierra, los mares y las montañas, todo lo mejor que puede darle el hombre a un país se lo dio a la Argentina. Bueno, esperamos que sean fieles a eso. Hay un viejo chiste que dice que Dios nos dio mares, que campos, minas, montañas, recursos de todo orden, pero para compensar esa diferenciación con otros países nos dio el peronismo. Bueno, no es un mal chiste, pero es doloroso, dolorosamente cierto. Sí. Pues esperemos, Nicolás, que las cosas se orienten en un sentido positivo,
que la derecha se une, que tenga un gran candidato y que pueda gobernar para hacer de Argentina el país próspero, el país rico, el país que mueva la economía de todo el continente, que es a lo que Argentina tiene derecho por todo lo que tiene, inclusive por su gente. Qué gente maravillosa es la del pueblo argentino. Pero cuando hace política tiene un talento antipolítico absolutamente increíble. Pero qué gente espectacular, qué nivel educativo, qué manera de ser de los argentinos. Yo adoro su país, Nicolás. Tiene que volver por sus fueros. Tiene que volver a ser el país rico que todos queramos que sea. Lo sé de su cariño y mire, las tendencias indican que hay un retorno a la derecha. No puedo anticipar, no soy futurólogo, pero dentro del espacio de Juntos por el Cambio, que es del macrismo, la candidata que está a la derecha de la disputa es Patricia Bullrich y es quien ostenta más chances. El otro, el outsider, es Javier Milei, que también tiene su caudal electoral fuerte. ¿Y qué ocurre? Ninguno va a ganar en primera vuelta, todos van a tener que ir a balotaje. Si entra Javier Milei, es muy probable que el voto de Patricia Bullrich vaya hacia Javier Milei o viceversa. Si entra Patricia Bullrich, el votante de Javier Milei va a ir hacia ahí. De manera que es muy posible que haya un retorno hacia la derecha. Veremos. Porque cuando ganó Macri y se decía por ahí, bueno, en Argentina ganó la derecha, yo tenía mis múltiples reparos, porque hay que ver qué nivel de derecha es. Si es una derecha convencida, persuadida y con determinación y coraje, o es lo que Santiago Abascal llama la derechita cobarde, que fue lo que encarnó Macri. Una derecha tibia, sin ánimo de hacer reformas profundas, y termina fracasando. Entonces, es muy probable que sea un recambio de gobierno, eso yo casi lo descarto. No creo que el kirchnerismo lo pueda retener. A lo que no le tengo tanta confianza es a la convicción que pueda ostentar la oposición. Sí la veo en Javier Milei, pero Javier Milei es un candidato muy nuevo, sin experiencia y sin estructura. Entonces también es válido preguntarse, y si llega él, que es el más convencido, el que tiene el discurso más claro, ¿va a tener y va a contar con la cantidad de apoyo político como para hacer las reformas radicales que hay que hacer y que él dice que las va a hacer? Otro interrogante. O sea que todo está por verse, doctor. Bueno, cuando hablan de la señora Bullrich, yo recuerdo un gran amigo que tuve en mi época de banquero de la Federación Latinoamericana de Bancos, cuando tenía un gran banquero argentino, amigo fantástico, Roberto Bullrich, del Banco de Galicia y Buenos Aires, si mal no recuerdo. ¿Será pariente de esta señora? Bueno, no lo sé. Bueno, es muy probable porque es un apellido muy posicionado, con mucho roce, un apellido, una familia, digamos, de muy buena posición. Patricia Bullrich hoy representa eso, pero también yo tampoco quería cansarlo ni hacerle una biografía. En sus años juveniles, ella perteneció a la guerrilla montonera. Opa, no me digas, no. Deje así. Sí, bueno, sí. No estamos hablando de la década del 70. Ella no reivindica ese pasado. Ella no tiene vínculos con todos esos sectores. Ella ha cambiado muchísimo. Pero bueno, lo que le quiero decir es que es difícil confiar plena y ciegamente en el grueso de los candidatos en danza. Pero sí, es un apellido muy acomodado.